poquito, pero ahorita se nos quita en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la doctrina ¿de quién? ¿Y si está aprendiendo? No, hermano, pues casi no. ¿Cómo que no está aprendiendo, Fíjese que hablar del Espíritu Santo es un tema tanto muy extenso, no acabaríamos. Hay tanto que hablar de él, y todo lo que se habla y se puede hablar del Espíritu Santo es tan importante, tan grande, tan fuerte, tan poderoso. Es más grande que un gran plato de un buen guisado. Es todavía muchísimo más grande y más nutritivo cuando hablamos del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. ¿Sí me escuchó? Hablar de Dios, de la tercera persona de Dios. No porque sea el tercer lugar de la divinidad, no porque ocupe el tercer lugar, no es porque sea menos que el Hijo y menos que el Padre. Simple y sencillamente es la tercera persona, es parte de Dios, pero no hay entre ellos ni primer lugar, ni segundo lugar, ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Recuerde que la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 6, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y estos son uno. Este es un versículo de mucha controversia para los testigos de Jehová. De hecho, la Biblia de los testigos de Jehová no tiene ese versículo. Una vez comparándola, el versículo 6 en su Biblia de ellos se convierte en el versículo 7. Desaparece el 6. Y no aparece donde dice que los 3 son uno. ¿Por qué? Porque ellos no creen que el Espíritu Santo puede ser uno con Dios, con el Padre y con el Hijo. Es importante que usted conozca esto, no para que vaya y pelee con los testigos de Jehová, sino porque el tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras le va a hacer a usted obtener, adquirir cualidades que Dios quiere que usted obtenga, y que el Espíritu Santo se las da porque esa es su función, que usted obtenga de parte del Padre, en el nombre del Hijo, la función y lo que puede recibir que tiene el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Si el Espíritu Santo es sabio, ¿será sabio? La palabra de Dios lo menciona como el Espíritu de sabiduría. ¿Amén? Entonces, usted como hijo de Dios puede adquirir la sabiduría de Dios a través del poder del Espíritu Santo, porque el Padre lo quiere en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta cómo los 3 son uno? ¿Cómo trabajan en equipo? Nadie hace lo que quiere, ni cada quien toma su camino por donde quiere. Los 3 están de acuerdo. Para el testigo de Jehová, el Espíritu Santo solamente es la fuerza activa. Vamos a poner atención. Todos pongan atención. No estamos para desperdiciar la palabra de Dios. Es importante. Si ustedes vieran el tiempo que los que pasamos aquí tomamos para preparar lo que les vamos a dar, y que cuando se los damos va respaldado con el poder de Dios, y que si tú quieres puede ser medicina para tus huesos, dice la palabra de Dios, dice Proverbios. Pero si tú estás platicando, te distraes y no pones atención, y si Dios te iba a dar medicina para tus huesos, o Dios te iba a dar la solución,
cómo debieras salir del problema, no la recibes porque te distraes. O quizás para ti este tema o la hora de lo que es la escuela dominical para ti no es importante. Lo bueno es la prédica, a lo mejor piensas. Pero déjame decirte que cuando el Espíritu de Dios habla, la congregación debe de poner atención. No digo que soy yo el Espíritu Santo, pero el que habla a través de nosotros es el Espíritu Santo. Así que pongamos atención. Estábamos diciendo la importancia de adquirir no la personalidad, pero sí las cualidades que puedes obtener del Espíritu de Dios. Hay muchas y se mencionan muchas, y una de las principales es la sabiduría. La importancia que como cristianos debemos de tener, la sabiduría, la inteligencia. ¿Será importante la inteligencia en medio del pueblo de Dios? Sí. ¿Cómo vamos a dirigir un hogar? ¿Cómo vamos a dirigir una iglesia? ¿Cómo vamos a trabajar en la calle con las personas que no conocen de Dios si no tenemos el conocimiento para saber hablarle a una persona de Jesús? Es importante. ¿Qué tan grande es el poder del Espíritu Santo? Que para muchas personas, pues solamente es una fuerza activa, dicen. Es solamente una fuerza activa. Cuando la palabra de Dios dice que te fortalezcas en el poder de su fuerza. A mí este versículo me gusta porque dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. El poder de Dios se llama Espíritu Santo. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que ya no puedes? Fortalécete en el Señor. Fortalécete en la palabra. Porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio de que un día vino a caminar por este mundo para darte las buenas noticias. Jesucristo un día bajó, no porque Él quiso, sino porque estaba de acuerdo con el Padre. Y Jesucristo trajo muchas invitaciones. Él caminó y dijo, toma una invitación. Tú eres invitado a un día estar conmigo en las bodas del Cordero. Y muchos las tomaron, muchos no. Un día Jesús se fue y dijo, la gran comisión es para ustedes ahora, porque entonces vendrá el Consolador. Entonces, el Consolador no es una fuerza activa. El Espíritu de Dios es un ser divino llamado Dios, que tiene poder, que tiene mente, que puede ser creativo, que puede dar a quien le pida y que puede manejar a quien quiera trabajar en conjunto con él. Depende de cada quien. Y depende de algo muy importante, la obediencia. Aquí hay media iglesia o menos, y los demás hace frío, me quedo en la cama otro ratito y llego ahí cuando vaya acabando la alabanza. Se acaba el hermano Sergio canta re feo. Pues yo sé que a lo mejor mi canto cuando llega allá arriba es tan transformado que a lo mejor llega en forma de como si fuera yo un cantante de ópera. Así no quiero pensar. Yo creo que Dios se agrada. Pero si yo oigo los comentarios, entonces ya no estaría acá porque me apachurraría y dije, no, pues es que yo no sé cantar. Pero no me apachurro. Yo más bien creo que cuando nosotros cantamos, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que intercede por nosotros con gemidos y transforma las cosas, y cuando llegan allá arriba, para Dios son agradables, son como un olor fragante. Y Dios se agrada, pero Dios no se agrada del que está en las cobijas sabiendo que hay en la escuela dominical un estudio que debe de tomar, del cual debe de aprender. Y si no quiere aprender, allá ellos. El alimento se da. Amén. El Espíritu Santo basta ver a tu alrededor. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Ve el que tienes a tu lado. Chaparrito, gordito, bonito, guapo, pelos parados, no sé, pero es creación de Dios.
Y cuando fue formado el hombre, Dios pensó y le dio la instrucción al hijo. El hijo hizo el plano, medidas. El alimento entra por la boca, llega al intestino grueso, primero al estómago, y funcionan los nervios así, y hizo el plano de cómo debía de ser el cuerpo humano. Y le entrega los planos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ejecuta la gran obra de Dios. Y ahí está, velo, voltea a ver la que tienes a tu lado. ¿Le ves algún defecto? ¿Y sabes por qué no lo tiene? Porque es creación de Dios. Cuando te regalan unas flores y las hueles, a lo mejor son rosas o esta flor que nardos, el nardo que suelta mucho aroma. Lo hueles y puedes percibir ese aroma, pero te acuerdas de la persona que te las dio. Pero ahora piensa en quién las creó y quién les puso su aroma tan especial. Ese es el poder de Dios. Esa es una parte del poder de Dios manifestado al hombre. Y así como podemos encontrar esas cualidades de Dios en la creación, en el cuerpo humano, en la enseñanza, en la palabra de Dios y en todo cuanto puedan ver tus ojos, ese es el Espíritu Santo que está testificando al Padre y al Hijo, al que pensó en la creación, al que desempeñó los planos y ejecutó la obra. ¿Cuán grande es el Espíritu Santo? Entonces no es una fuerza activa, ¿verdad? No lo es. Cuando Sansón peleaba, el poder de Dios descendía y se manifestaba en Sansón con fuerza. Cuando las plagas llegaban a Egipto, Moisés solamente tenía que hacer una cosa: obedecer. Y Dios le decía: ve y anuncia y diles. Y a través de él, el Espíritu Santo se manifestaba con poder, plagas. ¿Sí está aprendiendo? Amén. ¿Le da un aplauso a Jesús? Cuando David peleó con Goliat, no vio el tamaño, porque conocía el poder de Dios. A David le dolió el insulto del grandote ese a Dios, aunque veía a su pueblo temblando por temor al grandote. Pero él no tuvo miedo. Y por obediencia, el gran poder de Dios se manifestó a través de él. ¿Quién quiere el poder de Dios? Amén. ¿Quién? Amén. 1, 2, ya son más, 8, 10, 15. Amén. Lo tenemos que anhelar, porque Él nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino a este mundo porque era parte del plan de Dios, que no nos quedáramos huérfanos, que no te quedaras solo, que adquirieras las funciones del Espíritu de Dios. Aquí en la iglesia podemos ver al Espíritu Santo manifestado cuando hay milagros, cuando alguien llora, es tocado por el Espíritu Santo, cuando alguien sale fortalecido y sabe y cree que su problema se va a solucionar. Ese se llama Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer tú? Obedece. Si se te dice a las 10 empezamos, a las 10 llega, o 5 minutos antes, sirve que alcanzas a acomodar unas sillas. Obediencia. Pero ¿qué más sucede? Yo te voy a dar unos números. Fíjate bien, hemos aprendido que la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología, que significa el estudio sistemático del Espíritu Santo, o sea, el estudio profundo, el estudio
tan profundo de Dios, de su poder, de lo que Él es, de lo que tú necesitas, de lo que Él te quiere dar, de lo que Él sabe que tú necesitas para vivir. Hemos encontrado que en el Nuevo Testamento solo hay 261 pasajes que se refieren al Espíritu Santo. 56 veces se mencionan en los Evangelios, 57 en el libro de los Hechos, 112 en las cartas paulinas, 36 en el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué sientes cuando tú te enteras que tu pastor, que nuestro pastor ora por ti? Dices, ay, alguien está intercediendo por mí. Pero ¿sabías que el Espíritu Santo día y noche intercede por ti? ¿Por qué intercederá por ti? ¿Porque le caes bien? ¿Porque eres el que mejor cantas? ¿O la mejor panderista? ¿O el mejor de banderas? ¿O el mejor congregante? No, simple y sencillamente porque Dios te ha escogido. Y dice el Salmo 139 que desde antes de la fundación del mundo tú ya habías sido escogido y predestinado, y que sus ojos de Dios te vieron cuando estabas en el vientre de tu madre, y que ahí eras tú entretejido. ¿Quién te entretejía? Perdón. ¿Cómo eras entretejido ahí en el vientre de tu madre? El Espíritu Santo, la fuerza de Dios, el poder de Dios manifestado en el hombre, en el cuerpo perfecto que cumplía las funciones que Dios le había dado. Ese es el poder de Dios. Por eso es que tú eres perfecto, funciona bien tu cuerpo. Pero ahora fíjate bien lo que vamos a aprender. En Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. La palabra de Dios nos enseña y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta aquí sería: ¿te dejas guiar por el Espíritu de Dios? ¿Tú tomas las decisiones porque tú quieres, porque nomás tus chicharrones truenan, o porque dejas al Espíritu Santo que te dirija? Una de las funciones del Espíritu Santo es dirigirte, enseñarte. Él es quien debe de hacerlo, no tú. Es que yo creo que mejor me voy por este lugar. Es que yo creo que debo de hacerlo así. Es que yo creo que vamos a Prendamex a pedir un préstamo. Yo creo que el Señor me está diciendo que lo hagamos. ¿Será? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo en las decisiones que tomas día con día? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando tú reconoces a Dios en tu vida y dejas que el Espíritu Santo, como en este momento que tuvimos de adoración, cuando tú te conectas y cierras tus ojos, es como si el Espíritu Santo bajara un tubo y se quedara cerca de ti ese tubo. Entonces tú a lo mejor dices: ya van a empezar. El tubo está aquí esperando y tú no quieres conectarte y no te conectas. A lo mejor estás pensando: ganó el América 1-0, teníamos que haber ganado, nos vamos a cuartos de final, América, mientras los hermanos están aleluya. Y cuando el hermano empieza a conectarse con el Espíritu Santo, el hermano agarra ese tubo en lo espiritual y el Espíritu Santo empieza a soltar la bendición que fluye a través de ese canal, y empieza a recibir y está conectado con el Espíritu Santo, y el otro pensando en: ¿contra quién vamos? Tenemos que ser campeones ahora sí, porque las Chivas nos van ganando campeonatos.
y el otro está adorando a Dios, recibiendo bendición, mientras tú no recibes nada. Y luego viene y dice, hermano, ore por mí porque me está pasando así. Y oras, hermano, lees la palabra y resulta que no tienes horas de devocional. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es dar testimonio. Y uno de esos testimonios es convencerte a ti, a cada uno de los que está aquí, convencerte de que eres un hijo de Dios. Si tú no crees que eres un hijo de Dios, desde ahí ya estamos en problemas. Porque alguien que pasa por la calle y está tu papá afuera, o el hijo que habita dentro de su hogar y se siente rechazado, y se siente menospreciado, y se siente menos, y papá y mamá no le dan un abrazo, un beso, ese niño no se siente de la familia y no crece igual que alguien que recibe el amor y la atención. Por eso, el Espíritu Santo que está aquí, que está ahí a tu lado, ciertamente está ahí. Y que está, Él conoce y sabe qué estás pensando. Si en la telenovela, o si al rato va a haber un partido, o si al rato vas a ir con la comadre, Él sabe qué estás pensando. Él sabe si tu atención está en la palabra de Dios. Él viene a dar testimonio y viene a darte de todo cuanto Él es, de todo cuanto Él tiene, de todo cuanto Él posee como Espíritu Santo para darte. Tú tomas lo que tú desees. Dios llega, Jesús se fue, dejó la gran comisión a todos nosotros. Las invitaciones las tienes tú ahora, para que tú vayas y regales invitaciones. Jesucristo te ama, Jesucristo espera por ti, y el Espíritu Santo está a tu lado, y Él lleva la canastota de comida y de alimentos, y constantemente a tu lado y diciéndote, toma una naranjita para que te dé fuerzas, toma agüita, y aquí hay más, y mete la mano a la canasta. Pero muchos no lo hacen, porque muchos no conocen al Espíritu Santo. Por eso la preocupación del testigo de Jehová. Si se quedan en que Él es solo una fuerza, que Dios los agarre confesados. Si solamente el Espíritu Santo es una fuerza, y si Jesucristo no es Dios, como ellos dicen, pues ¿a dónde van a parar? Dice la canción. Hermano, usted ha sido bendecido con el poder de Dios, con el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sí me escuchó? El poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos está con usted. Está ahí a su lado para que usted sea levantado de entre los muertos y viva. Y un día, cuando usted muera, pues ese mismo poder lo va a volver a levantar, pero para ser llevado al Padre. ¿Usted quiere tener eso? Que se llama Espíritu Santo. Termino con un versículo más. Acompáñeme a la segunda carta de los Corintios 3:17. Segunda carta de los Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Dice que el Señor, ¿quién es el Señor? El Señor Jesús. ¿Cómo dice? Porque el Señor es el Espíritu. La palabra de Dios, hay muchas partes donde nos menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. Se menciona como el Espíritu. Aquí nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor ahí está, hay libertad. Ahora ponga atención.
Se lo voy a descifrar un poquito más. No porque esté mala traducción, es correcta, pero yo lo entiendo así. Sígame con la vista en el versículo. Porque donde al Señor Dios Todopoderoso, Padre, se le deja y se le da la libertad de hacer lo que Él quiera en mi vida, en mis pensamientos, en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones, dice, ahí Él está y ahí habita. Entonces, si yo lo dejo habitar allí, entonces en mí existe la libertad. Pero si no lo dejas habitar, si no lo dejas entrar, si no lo dejas que tome el control de todo cuanto tienes, no puede haber libertad. Dios ya lo sabía, que el hombre iba a tratar de dirigirse por él mismo. Por eso Dios dejó la palabra y le dijo al hombre en Proverbios, cuando andes estresado, cansado, que ya no puedes más, aquí está el libro, aquí está Jesús, que es la verdad, aquí está el Espíritu que da testimonio, y aquí está el Padre, quien ordenó que se hiciese y se aconteciera todo esto, para que tú descanses, para que tú vengas y tomes de Dios el descanso, para que tú recibas alivio en tus huesos cuando lees la palabra de Dios. Esta es la medicina para tus huesos. Él ya sabía que el hombre no iba a querer nada con Dios y por eso se anticipó. Allá afuera dicen, si es cierto que Dios existe, ¿por qué los hombres o por qué la Biblia fue escrita por hombres? La misma palabra nos enseña y nos dice que una de las funciones del Espíritu Santo era decir, recordar a los hombres que escribieron la palabra de Dios todo lo que habían escuchado decir al maestro. Y cuando él se los recordaba, también los llevaba a que lo escribieran. Por eso es que existe la recopilación de este gran libro llamado la Biblia. No, pero que eran hombres, no. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si tú quieres te puede transformar, porque dicen también, ahí en las iglesias está llena de hipócritas. Y quién sabe qué tanto. Pues sí, te invito a que seas un hipócrita más. Porque si imagínate, nosotros somos hipócritas, estamos tratando de cambiar nuestras vidas buscando el rostro de Dios. ¿Qué se espera en los que están allá afuera? Nosotros tenemos el poder. Ay, se oye así como las guerras de las galaxias. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, al que creó la tierra, todo el universo. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Dile al que está al lado, ya no estés triste, ya no te preocupes. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al vencedor y al triunfador. Tenemos al que da vida donde no hay vida. Tenemos al que hace caminos donde no los hay. Y tenemos al que fue capaz de darse por ti y por mí. ¿Qué más quieres? Ni Tarzán te salva. Decían en las noticias, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ya murió Chespirito, ya no está. ¿Y ahora quién podrá defenderlos? A ustedes, porque yo tengo a Jesucristo, al Espíritu Santo a mi lado, al que da vida al muerto y levanta a los enfermos, y aún al que más desahuciado lo puede levantar, al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se quiere conectar? ¿No va a pensar en el fútbol mientras nos conectamos? Cierre sus ojos.
Aún en el silencio habita Dios. Y así en silencio, trate de escuchar. Te queremos escuchar, Señor. Gracias, Dios. No cabe duda que estamos en el lugar correcto, que estamos con el verdadero Dios. Sí, antes estábamos muertos, ahora vivos y libres para poder alabarte, para poder decirte cuán grande eres tú, Señor. Ven y tócanos. Dile que te toque. Ven y tócanos. Y queremos tu guianza. Queremos tu sabiduría. Queremos tu amor. Tu bendición. Te necesito. Te anhelo. He comprobado que sin ti no soy nada. He comprobado que mi matrimonio sin ti no funciona. Aún mi trabajo, aún todo lo que yo pueda hacer, no tiene sentido, porque ciertamente todo lo que hay debajo del cielo, debajo del sol, es vanidad. Pero tú, bendito Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, le da sentido a mi vida. Tú, poderoso Dios, a ti te damos la gloria, a ti te invitamos a nuestra vida. No queremos dejarte más fuera de nuestras situaciones, sino más bien ayúdanos a escuchar tu voz cuando somos guiados. Ven, abrázame. Quiero sentirte, bendito Dios. Y nunca más te apartes de mí. Porque como todos tus hijos en la palabra de Dios te obedecieron, hoy yo quiero ser un obediente más. Quiero ser alguien que te obedezca, para que pueda yo sentirte y tú seas mi todo. Y aún en la escasez, tú sigas siendo mi todo. Tú llenes y abunde mi todo. Bendito eres, santo eres. A ti te damos la gloria. En el nombre más grande, en el nombre que tiene más peso y en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Dale un aplauso a Dios. Te digo una cosa más, rápidamente. Un día había dos hermanos que construyeron sus casas, uno en un prado y el otro a 300 metros. Del otro lado estaban sus casas. Y un día ellos discutieron y pelearon y dijeron: ya no quiero saber más de ti y te aborrezco. Y se dijeron muchas cosas. Uno de ellos, entre las dos casas había una gran presa. Uno de ellos fue y rompió la presa, y al correr la presa marcó un gran río entre las dos casas, de tal manera que ni él podía pasar para acá ni el que estaba acá para allá. Un día, uno de ellos, el que rompió la presa, mandó traer un carpintero y le dijo: quiero que me construyas una barda, pero tan alta, que el que está allá no pueda venir para acá. Entonces
El carpintero lo escuchó y los dos hermanos salieron. Cuando el hermano que ordenó hacer la pared regresó, se encontró con que el carpintero no había hecho la gran pared por la cual se le había pagado, sino que había hecho un gran puente. Cuando el hermano llegó y vio el puente, se entristeció y se alegró y corrió a su hermano y lo abrazó y le dijo: gracias, hermano, por haberme perdonado, porque ahora has mandado a hacer este gran puente en el cual podemos volvernos a acercar y no estar enojados tú y yo. El hermano se quedó triste porque él sabía que él no había mandado a hacer ese puente. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, aun cuando tú desees todo lo contrario. Dale un aplauso a Jesús, que Él merece toda la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya.